Como decía, vamos a pasar a la siguiente exposición, que es el Forensic en Compliance, a cargo de doña Marisa Yepes y don Juan Mazarredo, ambos directores en KPMG Forensic. Como supongo que tenemos que cambiarles el micrófono, vamos a tener unos segundos en los que pueden ustedes comentar lo que se ha hablado en esta última mesa. Ya les mandaré yo a callar, no se preocupen. Esto de las... Bueno, pues ya vamos a retomar el hilo y, como les decía, ahora pasamos a nuestra siguiente intervención a cargo de KPMG Forensic. Bueno, muchas gracias, don Álvaro, por la presentación, y a la World Compliance Association, al Instituto Oficial de Cumplimiento y Cumplen, por la organización de este magnífico evento. Mi nombre es Juan Mazarredo, soy director en KPMG Forensic y tengo el privilegio de compartir esta ponencia con María Luisa Yepes, Marisa, directora en KPMG Forensic y también especialista como yo en la prevención, detección y respuesta al fraude. El motivo de nuestra ponencia va a ser comentar con todos vosotros pues cuáles son los elementos que interactúan entre la función de compliance y estos servicios de forensic, qué sería esperable que tuviéramos preparado para maximizar el valor de estos servicios y, por último,
comentar con vosotros cuál es el valor añadido específico que aportan estos servicios y cómo pueden complementar esta tan importante función de compliance. Estaba ayer revisando los materiales y me preguntaba cuáles son los elementos comunes entre estos conceptos de forensic y compliance, ¿no? Y se me ocurrieron un par. En primer lugar, diría que estos dos conceptos, para aquellos que los escuchan por primera vez, requiere de una mínima explicación. Cuando alguien oye la palabra forensic, me temo que en ocasiones pues, le vienen pensamientos un tanto macabros, luego ya se da cuenta que son unos servicios profesionales llevados a cabo por gente normal, la mayor parte de los días. Y cuando alguien oye hablar del concepto compliance, lo cierto y verdad es que requiere también una explicación de si estamos hablando de un nuevo sistema de producción o incluso de una fragancia de una marca de colonias francesa, ¿no? Es decir, son dos palabras que requieren de una explicación para que los neófitos puedan entender de qué estamos hablando. Pero más importante que el concepto, creo que los dos tenemos una perspectiva importante que tiene que ver con el valor que aportamos a las organizaciones. Creo que todos estamos de acuerdo que hemos llegado a un momento donde alcanzar los objetivos ya no es suficiente, sino que es muy importante alcanzar los objetivos de una forma correcta, hacerlo bien, ¿no? De forma que cuando llega el momento de descorchar el champán, porque se han alcanzado pues, unos objetivos comerciales relativamente agresivos, pues podamos conciliar el sueño. Por lo tanto, esas dos perspectivas son importantes, diría, en el mundo forensic, de la prevención, detección y respuesta al fraude, y también desde la perspectiva de compliance. Os decía que estamos especializados en el mundo del fraude, y siendo el fraude uno de los riesgos pues, más relevantes que existen de todos los riesgos que existen, es uno de los más importantes porque tiene un impacto transversal en la organización. Es decir, el mundo del fraude, estamos hablando de un impacto económico porque evidentemente toca el bolsillo de las cuentas de resultados de nuestras organizaciones, pero también afecta al capital reputación, también afecta a la confianza de las entidades, de los socios de negocio. Por lo tanto, es correcto decir que el mundo del fraude, el impacto del fraude excede con mucho el mero impacto económico, el perjuicio provocado por una acción irregular. Y por último, también afecta a aquello que es más importante para nuestras organizaciones, que es el capital humano, porque en ocasiones una irregularidad puede causar una cierta disrupción en las relaciones internas, ¿no? Por lo tanto, digamos que cuando hablamos del riesgo de fraude como un auténtico cisne negro, desde esta perspectiva lo entendemos como un evento que excede con mucho en las meras pérdidas y que tiene un impacto en todos estos aspectos que os he comentado, ¿no? Y lo cierto es que sin comerlo ni beberlo, como creo decía el príncipe de Bel-Air, lo cierto y verdad es que la función de compliance en muchas ocasiones se ve involucrada. Se le va a pedir o bien consejo o un liderazgo o asesoramiento cuando existe una irregularidad. Por lo tanto, más allá de cuál es el modelo que se haya implantado para la gestión y la línea de defensa antifraude, es posible que los profesionales de compliance se vean involucrados de una y otra forma en la prevención, detección, la respuesta, en el esclarecimiento fáctico de los hechos. Por lo tanto, espero que tras esta introducción pues, entendáis que es un tema que creemos relevante, que además a Marisa y a mí nos apasiona especialmente y que desde luego pues, vemos puntos de interacción y de conexión entre el mundo del compliance y el mundo del forensic. Bien, ¿cuándo se involucran estos expertos? Bueno, pues teniendo en cuenta los pilares fundamentales que tienen que ver con la línea de defensa antifraude, como es la prevención, es decir, todas aquellas actividades que buscan prevenir el fraude antes de que ocurra
Y aquí estamos hablando, queridos todos, del santo grial, por así decirlo, de la lucha contra el fraude, que es la prevención, es decir, es evitar la irregularidad antes de que ocurra. Si no podemos conseguirlo, debemos pasar a la detección, que es básicamente utilizar las herramientas con las que cuenta una organización para cuando el fraude esté ocurriendo, detectarlo y ponerle un remedio temprano. Y esto es fundamental. De acuerdo con los estudios que existen, un caso de fraude tiene un ciclo de vida de aproximadamente 1 año. ¿Qué quiere decir este ciclo de vida de 1 año? Que se produce un efecto de prueba y error. Estamos hablando de un fraude tanto interno como externo. Existe un cierto grado de prueba y error y un perfeccionamiento del modus operandi del fraude. Es decir, que si tenemos los elementos necesarios para detectar el fraude de forma temprana, podemos reducir de forma significativa sus efectos perniciosos, ¿no? Por eso es importante detectarlo de forma temprana, porque al final afecta directamente pues, al perjuicio económico. Y luego tenemos la respuesta. Si no somos capaces de prevenirlo y detectarlo, tenemos la posibilidad de llevar a cabo una investigación interna, lo cual es una actividad compleja que requiere de una preparación, porque como en tantas otras cosas debemos tener un andamiaje, un diseño de políticas y procedimientos que nos van a permitir llevar a cabo una investigación precisa y adecuada para esclarecer los hechos. Entonces, ¿cómo actuamos o cómo colaboramos con la función de compliance? Pues llevamos a cabo screenings para determinar la reputación de socios de negocio, es decir, no de todos los socios de negocio, no de todos los clientes o proveedores con los que trabajamos, pero sí aquellos que consideramos tienen un determinado alto riesgo, ¿no? Y llevamos a cabo una investigación con fuentes de información de acceso público, o llevamos a cabo una due diligence. Esto es especialmente importante para dar cumplimiento, por ejemplo, a la normativa anticorrupción, en la medida que se menciona expresamente, ya sabéis, en estos guidelines que emiten los reguladores americanos, pues se dan casos prácticos. Estoy mencionando FCPA, donde dice que la existencia de una due diligence de anticorrupción puede ayudar a mitigar las posibles responsabilidades que se deriven de una práctica irregular en el ámbito de la corrupción. Por supuesto, el mundo del data analytics, yo creo que este es básicamente el uso del dato para detectar cualquier incidencia, excepción que pueda motivar una investigación que nos lleve a detectar el fraude de forma temprana. Y, por supuesto, en el diseño de las políticas y procedimientos que son críticas a la hora de asegurar una respuesta adecuada en un caso de fraude. Y luego, por supuesto, en el ámbito de la respuesta, tenemos la labor, digamos, forensic tradicional, que tiene que ver con el esclarecimiento del hecho, con la reconstrucción fáctica que nos permite poner a disposición de las organizaciones y de sus asesores legales los hechos que se han podido recabar, las evidencias para depurar responsabilidades o iniciar acciones legales. ¿Quién nos solicita? Bueno, diría que como veis en esta diapositiva hay una amplia variedad, porque lo cierto y verdad es que no existe un modelo único en el que el liderazgo de la defensa antifraude corresponde o bien a auditoría interna o a compliance o a operaciones o al Consejo de Administración. Muchas veces nos encontramos con un escenario donde existe un liderazgo, por así decirlo, coral. Y de hecho, una de las cosas que proponemos cuando llevamos a cabo un análisis de modelo de gestión de riesgos de fraude es básicamente intentar armonizar si es que existen duplicidades o existen situaciones en las que las distintas funciones no están del todo coordinadas, ¿no? Pero lo cierto es que la función de compliance es de las funciones que más demandan por todas las razones que os he descrito. Y luego, porque muchas ocasiones, como digo, se ven involucradas en una investigación interna, ¿no? Que puede saltar o bien a través de denuncias del canal ético, revisiones de auditoría interna y otros medios. Porque
¿cómo se detecta el fraude o el incumplimiento, ¿no? Quizás, digamos, podríamos pensar que el fraude se detecta, pues, por ejemplo, a través de una auditoría externa de cuentas anuales, o se detecta, pues, a través de, bueno, de trabajos que se llevan a cabo o por la propia actividad de la compañía. Bueno, pues lo cierto y verdad es que existen unos métodos muy concretos por los que se detecta el fraude y que son mucho más eficientes que otros. Por ejemplo, de acuerdo con este gráfico que nos presenta ACFE, que es la asociación antifraude más importante del mundo, en un 43% de las ocasiones el fraude se detecta mediante el canal ético. Esto quiere decir que si realmente queremos detectar el fraude, parecería que lo que necesitamos es un canal ético que funcione y que esté bien comunicado, ¿no? Yo diría que quizás en España, si tuviéramos que hacer este gráfico, cabría preguntarse si realmente el fraude lo estamos detectando por el canal ético, ¿no? Porque en ocasiones nos encontramos en organizaciones donde apenas hay alertas. Y aquí cabría preguntarse si la ausencia de alertas es porque estamos en un escenario ideal o realmente el canal ético no está funcionando exactamente como queremos y esperamos, ¿no? Las revisiones de gestión, que es básicamente cuando le damos la vuelta a la forma de trabajar, es decir, implementamos un nuevo sistema, hacemos una rotación de perfiles. Esto es algo que se ha demostrado muy útil para detectar el fraude. Y fijaros que en relación con la auditoría externa, con la auditoría de cuentas anuales, estamos hablando de un 4%. Es decir, es más probable detectar el fraude por accidente que lo hagan los auditores de cuentas anuales. Y esto simplemente es porque la auditoría de cuentas anuales no es un procedimiento específico diseñado para detectar el fraude. Y esta es un poco la introducción, y sin más doy paso a Marisa para que nos ilustre sobre los elementos que debe incluir una organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí, de poder compartir con todos vosotros nuestras experiencias en cuanto al mundo forensic. Como decía Juan, las organizaciones deben contar con un andamiaje preciso para poder llevar a cabo las investigaciones de fraude. ¿Con qué elementos debe contar la organización? ¿Con qué debe estar dotada la organización para poder llevar a cabo esta investigación? Pues bien, tiene que contar con unos medios adecuados que permitan hacer una investigación forensic eficaz, es decir, que logre el efecto esperado, una investigación forensic eficiente, es decir, que utilice los mínimos medios, los mínimos recursos posibles, pero no solamente los mínimos recursos monetarios, sino los mínimos recursos en cuestión de tiempo. Es decir, que la investigación tome el tiempo que tiene que tomar, pero que no se extienda más de lo necesario. ¿Y por qué? Porque una investigación de fraude normalmente es un elemento que provoca cierta disrupción en la compañía. Por tanto, cuanto menor sea el tiempo que dure esa investigación, siempre que cubra los objetivos que debe cubrir, va a ser mejor para el curso normal de los negocios. Y por último, la investigación tiene que llevarse a cabo con garantías, es decir, en estricto cumplimiento de las normas. Tiene que existir un andamiaje, unos elementos que nos permitan llevar a cabo esa investigación cumpliendo con las normas y protegiendo también a las personas que van a ser objeto de nuestra investigación. Si veis abajo en la slide hemos incorporado una nota que queremos que tengáis en cuenta, y es que investigando una situación de irregularidad podemos llegar a incurrir en una irregularidad mayor que el supuesto sobre el cual estamos investigando. Pues bien, el que la organización cuente con unos elementos determinados es lo que va a evitar que la propia organización pueda incurrir en una irregularidad mayor que la que se está investigando. ¿Cuáles son estos elementos con los que tiene que estar dotada la organización? Pues bien, en principio tiene que contar con unos protocolos y procedimientos de actuación, digamos una norma que dé la secuencia, los pasos, que dicte cuáles son las acciones que tiene que tomar la organización una vez que se ha presentado un supuesto de irregularidad, un supuesto de fraude, una sospecha de fraude. Serán los procedimientos de gestión e investigación de denuncias, o lo que también se puede denominar un protocolo de respuesta, o se puede aprovechar precisamente
el protocolo de uso del canal de denuncias en su última parte para efectuar este protocolo de respuesta. Una vez que la compañía tiene en la mesa una denuncia, ¿qué pasos tiene que dar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A continuación, para poder aterrizar estas políticas de una manera adecuada y poder llevar a cabo una investigación forense en estricto cumplimiento de las normas y con garantías, la empresa tiene que tener también establecido un marco normativo adecuado que permita llevar a cabo todos los procedimientos forenses. Aquí resaltamos dos políticas que deberían estar implantadas en la compañía. La primera es la política de uso de dispositivo y medios informáticos corporativos puestos a disposición del empleado y que esta política sea notificada, es decir, que el empleado sepa cuáles son los límites de uso de esos dispositivos corporativos, y una política de retención de la información. Cuando se inicia una investigación forense es muy importante preservar la información, evitar que se destruya información importante que va a poder aportar unas evidencias importantes en el transcurso de la investigación. Pues bien, tiene que existir esta política de retención que permita bloquear la destrucción de la información y que permita ejercer esta preservación de pruebas que van a poder ser muy relevantes para la investigación. Por último, un punto que no se tiene tanto en cuenta a la hora de diseñar este andamiaje de las empresas, que es la configuración de los equipos informáticos. Es lo que nosotros llamamos el forensic readiness. La empresa tiene que tener hasta abajo, aterrizada, una serie de configuraciones de los elementos informáticos para poder aprovechar esos andamiajes que se han establecido, esa política de uso de dispositivos y medios. Y os llamamos la atención sobre dos cuestiones especialmente. El sistema de configuración del correo electrónico. Hay ocasiones en las que el correo electrónico no se puede recuperar a través de los servidores, solamente los servidores se guarda el correo electrónico que está vivo en los ordenadores y hay que acceder al ordenador, al dispositivo concretamente para poder recuperar determinados correos, determinada información histórica. Y otro punto también sobre el que os llamamos la atención es el registro de accesos a carpetas compartidas. Normalmente, cuando todas las empresas tienen logs, tienen estos registros de acceso de los usuarios que acceden a determinadas carpetas. Y sobre todo os llamamos la atención en esto, en los accesos a las carpetas que alojan la información confidencial de la compañía, la información más sensible, la información más valiosa. ¿Pueden existir estos registros de acceso? Sí, seguramente. La informática obviamente da estos datos, pero se destruyen en 3 días, en 5 días, en un mes, con lo cual la compañía no puede probar, no puede certificar que un determinado usuario ha accedido a una información confidencial clave y vital para la compañía. Queríamos también hacer hincapié en cuáles son las fases del plan de respuesta y sobre todo en la fase preparatoria antes de que entremos nosotros con un planteamiento de forensic o antes de que la empresa decida abordar una investigación interna con personas que estén preparadas para abordar esa investigación. En principio, el punto 1 y 2 son los 2 puntos que cubre la compañía. Se activa el protocolo de respuesta una vez que la denuncia está en la mesa de la compañía y se hace un assessment inicial, una preevaluación. Aquí es donde me voy a centrar. Luego tendríamos los puntos 3, 4 y 5, que son los típicos de una investigación interna, ¿no? Hacer una buena planificación de la investigación. El punto 4 es la investigación en sí misma, desarrollar la metodología y las técnicas de investigación oportunas y, por último, llegar a las conclusiones de la investigación. Pero, como digo, me centro en el punto segundo, en el assessment inicial. ¿Hay que investigar todas las denuncias que llegan a la mesa de una compañía? No. ¿Hay que evaluar todas las denuncias que llegan a la mesa de una compañía? Por supuesto que sí. Hay que hacer un assessment inicial, un pre-assessment inicial que pueda dar respuesta a muchas preguntas que vamos a plantear y que van a poder ayudar a establecer, a dirigir una investigación correctamente. En este assessment inicial, uno de los puntos importantes para cubrir es lo que nosotros, como investigadores, y todos los investigadores lo sabrán, es lo que denominamos el predication, que esto es disponer de elementos suficientes, verificables, que justifiquen o que meriten una investigación. Es decir, que los indicios que se han puesto encima de la mesa, las sospechas que hay encima de la mesa, son unas sospechas verosímiles, que sí que justifican
el que se vaya a ejercer, el que se vaya a iniciar esa investigación. En este assessment inicial también hay que cubrir una serie de objetivos que, como digo, van a ayudar a que luego el trabajo de la investigación interna se haga de una manera eficiente y eficaz. Estos objetivos que se tienen que cubrir son conocer, saber, evaluar cuál es la irregularidad y cuáles son sus características básicas. Esta irregularidad de la que tenemos sospechas se lleva realizando en la compañía desde hace tiempo. Es probable que se siga realizando todavía en la compañía en el momento en el que ha sido denunciada. ¿Cuándo comenzó? Es un fraude interno, es decir, un fraude que ha cometido un empleado de la compañía, es un fraude externo, un fraude que un tercero ha podido cometer, un cliente se está aprovechando de los recursos de la compañía en su propio beneficio. Existe una colusión entre un tercero y un empleado de la compañía. Es un fraude ocupacional, es decir, es un fraude que se ha producido en el transcurso de la realización de las tareas por parte de un empleado. Es un fraude organizacional, que en este caso pues vosotros como Compliance Officer le pondríais mucha atención, puesto que estaría relacionado con una posible relevancia penal, con una posible responsabilidad penal de la compañía. Hay un potencial impacto externo, puede terminar este fraude en los tribunales. Todas estas cuestiones son las que se deberían plantear en este assessment inicial y que son claves para que la investigación se desarrolle de una manera oportuna y correcta. Por último, y en relación con este assessment, otra serie de cuestiones que también se deben dar respuesta y que debe resolver ese comité de respuesta en el que seguramente todos vosotros que estáis relacionados con el compliance estaréis involucrados. Esta primera pregunta a la que hay que dar respuesta y que comentaba anteriormente: ¿es necesario llevar a cabo una investigación formal? ¿Es necesario contar con el apoyo especializado de asesores externos, unos especialistas forensic, como decían en el anterior panel, con la experiencia adecuada, con los conocimientos adecuados también? ¿Es necesario contar con otro tipo de asesores externos, como por ejemplo asesores jurídicos? ¿Sería necesario contar con unos penalistas, con unos laboralistas que estén involucrados también en la investigación? ¿Qué departamentos y funciones de la compañía deben estar involucrados en la investigación? Y aquí os llamamos la atención sobre una cuestión que sería interesante considerar, y son los potenciales conflictos de interés que pueden surgir en el caso de que uno de los sospechosos, o que los sospechosos en sí, de haber cometido un fraude, pertenezcan a una de las funciones o de los departamentos que están normalmente involucrados en la investigación, como puede ser el departamento IT, el departamento de seguridad, etc. Otro punto importante: ¿quién debe liderar, instruir la investigación? No hay nada peor que no haya nadie que pilote, que lidere la nave de la investigación. Debe existir un rol, una persona que esté instruyendo y liderando la investigación. Una última pregunta, o penúltima pregunta: ¿es necesario informar a las autoridades? ¿Se trata de un fraude en el que ha podido haber una posible financiación de terrorismo, por ejemplo, en otras jurisdicciones diferentes de España? Y por último, ¿es necesario establecer una estrategia de comunicación con medios? ¿Cuándo, cómo, en qué momento vamos a responder a los medios? Por último, este mensaje que damos al final: el gran enemigo cuando surge un problema es la improvisación. Cuando surge una sospecha de fraude, es un momento, como decía al inicio, disruptivo dentro de la organización. Es un momento en el que incluso se pueden poner de manifiesto ciertos sentimientos personales, porque un socio se da cuenta de que su socio le ha estado engañando, un directivo se da cuenta de que un empleado con el que tenía una gran confianza le ha estado engañando, se ha estado aprovechando además de esa relación para su propio beneficio. Es un momento en el que hay ciertas sensibilidades. Por eso no se puede improvisar, no se puede tomar decisiones que no estén previamente pautadas y que no existan unas políticas previas para poder llevar a cabo esa respuesta ante el riesgo de fraude y la investigación posterior. Pues Juan, si te parece, continúas diciéndonos qué es lo que aporta el asesoramiento forensic. Muchas gracias, Marisa. Bien, ¿qué aporta este asesoramiento forensic, ¿no? No sé si voy a hacer alguna referencia
al mundo del golf, en la medida que como golfista de muy alto hándicap, pues en muchas ocasiones me encuentro en dificultades, pero creo que a lo largo de esta ponencia hemos comentado... pero lo voy diciendo, no te preocupes. Aprovecho cuando queda hueco. Aprovecho cuando... Sí, creo Perdón. que no pasa nada. Perdón, es que por lo visto tengo todavía el pasa peligro nada. de los micrófonos, ya sabéis cuál es. Lo sabemos perfectamente. Yo estoy seguro, sí. No hay inconveniente. La verdad es que creía que había un poco de eco, pero... Sí. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los mensajes que os queremos trasladar en esta breve ponencia? Y si me permitís la licencia de los símiles golfísticos, ¿no? Pues, vamos a ver, es importante entender a qué nos estamos enfrentando. Hemos hablado del mundo del fraude, hemos hablado del fraude como uno de los riesgos más importantes a los que se enfrenta una organización, porque, como decimos, su impacto excede con mucho el perjuicio económico que provoca los actos irregulares, porque impacta en el capital reputacional y porque también impacta en el principal capital que tienen las organizaciones, que son las relaciones humanas. Porque el capital humano es absolutamente fundamental para que las organizaciones funcionen e incluso, como hemos visto, es también capital para detectar el fraude. Por lo tanto, igual que en el golf tenemos que asumir que realmente estamos ante un deporte difícil, que se trata de meter una pelotita en un agujero pequeño, pues realmente el mundo del fraude es complejo, porque además va cambiando y mutando con el tiempo las modalidades de fraude, el uso de la tecnología, los perfiles, pues van cambiando, lo que nos obliga a hacer un assessment casi continuo para identificar estas nuevas modalidades de fraude, ¿no? Y lo segundo que os queremos comentar es el hecho de estar preparados. Es decir, no podemos lanzarnos en una investigación sin tener un andamiaje, un cuerpo normativo que nos permita saber cómo actuar. Y anticipar todas estas preguntas que decía Marisa es fundamental para llevar a cabo una acción precisa y rápida, ¿no? Pensad que cuando llega el momento y se detecta una irregularidad, normalmente la organización está en un estado de ansiedad y de urgencia para obtener respuestas no para mañana, para ayer, lo cual creo que es físicamente imposible, a no ser que se modifique el espacio-tiempo, pero todo llegará. Pero mientras no se pueda modificar, pues al final debemos contar con un cuerpo normativo que nos permita actuar con celeridad, siempre dando tiempo a la investigación, porque es cierto que estos procedimientos de investigación no conviene acelerarlos, porque en muchas ocasiones pues, se crean expectativas erróneas de que esto se puede solucionar en una semana, en 2 semanas, cuando lo cierto y verdad es que la mayoría de las investigaciones llevan meses si se hace de forma adecuada. Pero llevaría todavía más si no se prepara, no se anticipa. Igual que, si me permitís, en el golf, pues si tú no practicas un determinado golpe, lo más probable es que te encuentres en un arbusto y ahí te quedes porque no has practicado ese golpe en particular, ¿no? Entonces, estos son 2 mensajes que queríamos comentar a modo de recapitulación, pero es importante también entender cuál es el valor añadido. Es decir, estos servicios forensic, en conjunción con la función de compliance, pues aportan la necesaria objetividad e independencia para que una investigación interna no esté sesgada de inicio por nuestras consideraciones subjetivas, que nos permitan, por ejemplo, rellenar aspectos en los que no existe evidencia fáctica con nuestras propias opiniones. Es muy necesario aportar técnicas sofisticadas de análisis. Evidentemente, en lo que es el tratamiento de la evidencia digital, necesita obligatoriamente de un protocolo, de unas herramientas y de una metodología muy precisa a la hora de adquirir la evidencia, a la hora de revisarla. Y, pues como se ha mencionado en la muy brillante ponencia que hemos asistido anteriormente, pues es necesaria una cierta profesionalidad y experiencia en la ratificación de los informes periciales, donde se conjuga no solo la calidad técnica, sino también la capacidad de explicar determinadas cosas de forma que pues, su señoría pueda tomar
o podamos colaborar los peritos a que su señoría se forme opinión en los aspectos nucleares del procedimiento, ¿no? Entonces, la profesionalidad, la experiencia, la ratificación de los informes periciales en sala muchas veces es lo que marca la diferencia entre un informe, digamos, útil y valioso y otro que quizás se queda solo en el papel y que pierde esta parte fundamental. Entonces, es cierto que ya hemos hablado sobre la dificultad de obtención de evidencias. No quisiera redundar en la necesidad de tener políticas y procedimientos. Todo esto nos va a llevar a a la realización de actividades de forma que todo aquello que estemos haciendo quede documentado. Fijaros que en muchas ocasiones, cuando analizamos los controles de una compañía antifraude, pues vemos que hay cosas que están documentadas, es decir, que están escritas, pero no se hacen, y otras cosas que se hacen, pero que no están escritas, ¿no? Cuando llega la hora de demostrar que nuestro modelo de compliance antifraude realmente es algo más que ese diseño, digamos, de políticas y procedimientos, sino que es algo vivo, que es decir, que son unos controles que funcionan en el día a día y que se remedian las posibles excepciones o pues que se detectan, es importante pues, tener una cierta coherencia entre lo que se documenta y lo que se lleva a cabo. Yo os digo que este proceso de construcción de las políticas y procedimientos nos lleva en muchas ocasiones a detectar estas incidencias. Y luego, en general, pues esto que os decía de la confusión que puede existir en las actividades y controles, ¿no? Es cierto que no hay un modelo único a la hora de enfrentar el fraude. Tenemos organizaciones donde el liderazgo antifraude puede corresponder más al área de operaciones. La auditoría interna, en ocasiones, está más en la parte tecnológica, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que en la mayoría de las organizaciones es un esfuerzo coral y es necesario pues, hacer esta reflexión, digamos, para una mejor respuesta, pues identificar quién hace qué, quizás levantar el teléfono, llamar a la puerta de unos cuantos despachos para asegurarse que lo que se está haciendo, la respuesta, pues es coral y coherente, ¿no? Porque si no nos encontramos con situaciones donde quizás el enfoque antifraude o incluso la forma de llevar una investigación puede ser distinta en función de si estamos en una unidad de negocio o en una jurisdicción u otra, y realmente pues, lo deseable y lo mejor es que haya una cierta coherencia interna. Bien, no sé, Marisa, si quieres añadir algo en este tercer punto. Además nos están indicando por aquí que tenemos el contador desajustado. Entonces nos hemos ido al contador personal, que es el que nos marca los tiempos. Con lo cual, bueno, sí que confiamos en que estas cuestiones que hemos compartido con todos vosotros, algunas de ellas evidentes y lógicas, sobre todo hablando con personas que se dedican al mundo del compliance, pero otras que derivan pues, de la experiencia que nosotros tenemos y cosas que hemos echado de menos en algunas compañías cuando nos hemos enfrentado ante una investigación de fraude. No sé si tenemos hueco para preguntas o finalizamos. Finalizamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y que tengáis una magnífica continuación del evento.